están establecidos, ¿no? El lunes ese acuerdo va a ser presentado en agronomía. Después vamos a detenernos a ver cuántas veces se habló de la posibilidad de un pacto social en la Argentina y cuántas veces tuvo éxito. Pero le quiero preguntar a Pedro Cascales, porque por un lado Alberto Fernández se reunió con los dirigentes de la UIA, mostrando casi una empatía entre ellos. De hecho, así lo llamó empatía, ¿no? Sí, Acevedo dijo, lo vimos muy empático a Alberto Fernández. Y por otra parte, Macri hizo pie en los anuncios fundamentalmente para las pymes. ¿Alcanza? ¿Es demasiado tarde? ¿Le soluciona algo? A ver, van en el sentido correcto, porque nosotros desde hace tiempo venimos pidiendo este tipo de medidas. Imaginemos que si la Argentina es un árbol, las pymes somos la raíz. Si la raíz se seca el árbol. El 70% del empleo privado, casi el 45% de la economía del PBI somos las pymes. Y hace rato venimos pidiendo esto. Evidentemente están llegando tarde las medidas y hay medidas que van a ser para el año próximo. Porque esta medida, algunas de las medidas que se acaban de anunciar de los nuevos empleados que se tomen, no van a pagar aportes y contribuciones, mejor dicho, aportes patronales por el primer año y después va a haber un 50%, es para el año que viene. Claro. Es cómico lo que pasa con eso, ¿no? Porque como que la historia arranca el 11 de diciembre. Claro. Estamos en una situación de crisis. Hay algunas medidas de compensación que sí son inmediatas, pero hay otras medidas que van a tener que pasar por el Parlamento, como la baja de ganancias para las pymes, que además son medidas que en el mundo funcionan así. Las pymes tienen que tener políticas diferenciadas. Lo que pasa es que nos parece que es como todo, ¿no? La manta sigue siendo corta, llega un poco tarde y lo que necesitamos realmente es ampliar la masa de trabajadores en blanco y de economía en blanco, porque en la Argentina uno de los grandes problemas que nosotros vemos las pymes es que hay un 40% de informalidad, con todo lo que eso significa, y con toda una serie de trabajadores que no están fuera del sistema y que nosotros lo que tenemos que hacer es distribuir entre más gente, es decir, en vez de pocos pagar mucho, muchos pagar menos, ¿no? Y eso es lo que no pasa y no viene pasando hace mucho tiempo en Argentina. Y después atacar los problemas de fondo, porque hasta ahora los candidatos no están hablando de políticas de fondo, ¿no? Por ejemplo, la reforma impositiva. Argentina, algunos economistas dicen que es el segundo país con mayor carga impositiva o presión impositiva del mundo. Sí. Una pyme se pasa trabajando, y los ciudadanos en general, 6 meses del año para pagar impuestos, si lo pusiéramos todos juntos. Es un absurdo. En esa línea, ¿no? Alberto Fernández lo ven más... pro-pyme. No sé, sí, pro-pyme, dispuesto a conciliar. La verdad, lo único que marcan las agendas son los hechos, y muchos de estos hechos pasan por el Parlamento. Ni siquiera, obviamente que el Ejecutivo impulsa, pero todos los temas que tienen que ver con legislación impositiva, laboral, tienen que pasar por el Congreso. Y el Congreso, bueno, tiene que haber consensos. Y los primeros consensos que tienen que haber, yo coincido con Atanasov, que tiene que haber un plan de estabilización previo, como medida previa para lograr cualquier política que se quiera lograr, y después tener los consensos básicos para las políticas de Estado que tenemos que impulsar, ¿no? Pero porque en ese plan de estabilización, digo, se necesita que todos cedan, ¿no? De hecho, Macri lo ha dicho. Y acá todos piden. Claro, es muy difícil, y lo miro a Atanasov porque la experiencia de haber tenido que llevar el barco en el 2001, es muy difícil, pues siempre... Es difícil que alguien quiera dejar de ganar. Conciliar el sindicalismo con el empresariado, con las pymes, con el total de la industria. Yo creo que hay que establecer prioridades. Claro. Y en realidad eso fue lo que nosotros hicimos en 2002-2003. Nosotros comenzamos con un desempleo del 41%, finalizamos en el 2003 con 18%. Tuvimos 5 puntos de crecimiento cuando llegamos al 2003. La inflación entre enero y mayo del 2003 fue de 2.2. El acuerdo con el fondo estuvimos discutiendo 13 meses. Desde enero del 2002 terminamos firmando el acuerdo en marzo del 2003. Por supuesto que no aceptamos casi ninguna de las condicionalidades que nos planteaba el fondo, porque era imposible. No hicimos la reforma laboral, no hicimos la reforma impositiva, no subimos las tarifas, bueno, todas las cosas que el fondo en ese momento nos decía, ¿no? ¿Esto qué fue? Fue establecer prioridades. Intentamos ayudar a aquellos sectores que estaban capaces y en capacidad de recuperarse y que consecuentemente recuperaban la economía y que la recuperaron. Digamos, estos números y estos datos que yo les digo a ustedes son absolutamente reales.
nosotros terminamos en el año 2013 el gobierno con 7.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Y eso quiénes lo hicieron? Lo hicieron las pymes, que al otro día que la política cambió respecto de lo que venía antes, inmediatamente se pusieron en funcionamiento. La capacidad instalada estaba, la mano de obra vivía alrededor de la fábrica y rápidamente llegaron a esa fábrica y la pusieron en funcionamiento. Y empezamos a exportar, no tan solo exportar granos, que es bueno, pero que también nosotros tenemos que ir en dirección a un proceso de industrialización para que podamos exportar los productos con mayor nivel de elaboración. Es decir, no se trata supuestamente en Vaca Muerta, que pasará a ser seguramente la nave insignia del crecimiento de la Argentina, no se trata solamente de sacar el gas y llevarlo, sino que se trata de industrializar todos esos productos y poder venderlos con mayor valor agregado. Bueno, esto ocurrió. Ocurrió y también debemos decir, no pudimos pagarle a los acreedores durante ese periodo y no le pudimos pagar al fondo y sin embargo todo funcionó, se pudo avanzar. Luego después cuando llegó Néstor Kirchner asumió él la responsabilidad de saldar esa cuestión. Es decir que ahora, Alfredo, todo esto se puede hacer. En esa época la presión impositiva era 16 puntos del PBI, hoy es 33, cuando somos nación, provincia y municipio. Es decir, se ha ido acumulando una carga impositiva que descoloca cualquier tipo de actividad que uno quiera realizar. Eso es una realidad. En nuestros países vecinos, muchos argentinos están yendo a otros países a desarrollar sus actividades. Vos tenés una carga de 15-16%. Sí. Y acá cuando sumás todo te vas a 55, claro, más o menos, ¿no? Bueno, ese sin ninguna duda que es un tema que hay que sentarse a debatirlo y a discutirlo. El tema de las tasas, a ver qué pyme puede funcionar con una tasa de 80%. Pero es en el marco de un acuerdo social. Son temas demasiado profundos y que requieren demasiados consensos para avanzar, me parece. Más allá de las promesas, con el tema de las pymes, hubo 12 años de kirchnerismo y 4 de macrismo. ¿Cuál fue el mejor momento para las pymes? ¿Algún periodo del kirchnerismo, el macrismo? Desde el CAME nosotros venimos midiendo hace muchos años la actividad tanto industrial como comercial de las pymes y a partir del 2012 o 2011, dependiendo del sector, empezó la caída. No es que empezó con la actividad de Macri. Esto, pues en CAME tenemos todo tipo de ideologías políticas. Esto para despolitizar el tema, para analizarlo fríamente los números. A partir del 2012, 2011 empezó a caer la actividad. Obviamente que desde el año pasado, desde mayo, la caída fue abrupta, pero la realidad es que si nosotros no logramos, como decíamos, cambiar estos temas de base, bueno, vamos a seguir cayendo en los mismos problemas, ¿no? Es decir, siempre caemos en los mismos problemas. Otro tema que se habla poco y también lo mencionó Alfredo, el tema de la exportación, ¿no? Es decir, nosotros la única forma genuina de salir, obviamente que las pymes vivimos del mercado interno en un 80% o más, pero en algún momento tenemos que hablar de la exportación. Hoy se nos está presentando una oportunidad que es el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, que obviamente presenta muchos desafíos. Pero en la Argentina recurrentemente tenemos problemas de la escasez y la falta de dólares. Y la única forma genuina que hay para conseguir dólares, que yo conozco por lo menos, es exportando. Exportar. ¿No? Porque el endeudamiento es algo corto. Y bueno, esa es una oportunidad que no debemos dejar pasar y tenemos que aprovechar. Bueno.